Son las 8:04. Damos la bienvenida al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Doctor Rodas, bienvenido nuevamente. Quisiéramos conocer su punto de vista, su balance sobre las vertiginosas horas y días que hemos vivido en esta semana. Gustavo, buenos días. Un saludo cordial a usted, a la audiencia. Como se acaba de dar lectura del comunicado que en esta mañana ha puesto a circular la Comisión Nacional Anticorrupción, nuestra primera preocupación, luego de la reunión que tuvimos en la tarde de ayer, se refiere a la circunstancia de que un gobierno que va a actuar exclusivamente mediante decretos ejecutivos debe ser con mayor rigidez controlado, porque evidentemente puede ser la fórmula, el mecanismo mediante el cual se promuevan una serie de leyes y decretos que no necesariamente respondan solo al interés del país o de los grupos que hoy dirigen el país, sino que pueden dar paso inclusive a actos que no son los más regulares de que deben ocurrir. Los organismos de control tienen que estar atentos, y cuando hablo de los organismos de control nos referimos a todos, porque esto es lo que corresponde en un periodo donde no existe un contrapeso político y social, y evidentemente el régimen puede cometer algunas acciones que no son las pertinentes. Ese es el primer mensaje. Mal que mal, la Asamblea Nacional es ese importante contrapeso, uno de los más importantes. Claro, lastimosamente la Asamblea Nacional se ganó las circunstancias que estamos comentando por sus comportamientos y por su ineficacia. Fue solamente una tribuna de precandidaturas y nada más. Pero el segundo elemento que me parece importante señalar es que esto no puede obviar la circunstancia que vive el país constitucionalmente posible, obviamente, no puede obviar para que las denuncias que se han hecho contra el gobierno, que nosotros coincidimos en el sentido de que desde hace muchísimo tiempo hay un núcleo delincuencial que está en las esferas públicas y que son los que hacen los negocios y negociados en las diversas estructuras de la actividad pública, llámese salud, IES, ministerios, etcétera, que han sido develados. No nos olvidemos, esos juicios y esa investigación deben proseguir. No nos olvidemos de las serias y graves imputaciones hechas a algún familiar del presidente, y menos nos olvidemos de aquello que hemos sido testigos, aquello de que un día la gente comentaba ya con una especie de normalización, que el diputado A o el diputado B hoy eran mayoría, mañana eran parte de otro grupo, o se especulaba que salían de las bancadas, todas políticas, todo aquello hay que investigarse, porque es evidente que hubo un tráfico de influencias, que hubo coerciones y que hubo chantajes. Lo advertimos como Comisión Nacional Anticorrupción. Dijimos, vamos a estar atentos porque el escenario que estamos viviendo es muy proclive para que las peores de las conductas irregulares se vuelvan públicas, y parecería que aquello ocurrió. Porque aquello de contar que hoy hay 80 votos, mañana hay 75, que la bancada de 20 te pasaba a tener 15, no hace sino demostrarnos no la actitud de asumir posturas ideológicas o doctrinarias, sino especie de un mercadeo. En ese mercadeo todos esos estuvieron involucrados, de tal manera que todo aquello hay que investigar y evidentemente exigir al régimen. Por último, dice el comunicado, que no a pretexto de que todo se gobierna con decretos ejecutivos, se ponga en marcha un proyecto político, económico y social que puede llevarnos a una situación complicada y difícil en términos ya de la práctica de la vida cotidiana, porque desde luego que el presidente y su grupo tienen una visión estratégica, económica y social, no de ahora, sino de siempre, que podría reñir con los intereses del país. Y si no hay una voluntad nacional para avanzar a esa línea, pues evidentemente hay que estar atentos para impedir que la inequidad se vuelva mucho más difícil a propósito de un proyecto económico que puede estar en ciernes.
Doctor Rodas, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. El presidente de la República, Guillermo Lasso, ha justificado esta decisión de invocar a la muerte cruzada más que lo que estaba en el papel de una crisis interna y una conmoción social a un presunto pacto macabro. Esas son las palabras que ha utilizado, que se estaría fraguando desde la oposición. Entre las acciones de este pacto macabro sería levantar algunas acciones que le permitirían impunidad o retorno al país al expresidente de la República, Rafael Correa. En esta misma línea le escuchamos al ex asambleísta, expresidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, quien tomó esas mismas palabras y habló de un pacto macabro. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? Bueno, lo que debe haber, desconozco lo del pacto macabro, pero lo que debe haber, y este es ya otro tema, es un tema estrictamente político, el anterior al que yo me he referido es a la competencia de la Comisión Nacional Anticorrupción en el momento actual, en la circunstancia actual. Pero a su pregunta, pues yo lo que debo decir es que si existe ese pacto macabro, no explica algunas cosas. No explica el hecho de que el presidente comenzó formando parte de acuerdos con aquellos a quienes inculpa en el pacto macabro. La otra cosa que es evidente, eso sí, coincido en el hecho de que las fuerzas del correísmo siempre trabajaron, trabajarán y seguirán actuando en la búsqueda de que sus responsabilidades en el ámbito judicial, penal, etcétera, sean levantadas. No solamente para favorecer al expresidente, sino para lavarse las manos y evidentemente para lograr ventajas político-electorales. Lo que queda claro es que desde hace muchísimo tiempo, alrededor de 2 décadas, el país vive un proceso de asalto a sus recursos económicos de los diversos sectores que se fueron constituyendo en medio de esta realidad que llamamos democracia, y que no es sino una fórmula para que los grupos organizados asuman el control de la política vía los partidos electorales, vía los partidos de alquiler, en un proceso que no lo ha hecho sino demostrarnos que logran el ejercicio del cargo y desde allí afectan los intereses y los recursos de todos los ecuatorianos. Usted hace muy bien, doctor Rodas, en intentar tocar la conciencia de los ecuatorianos, pues más allá de las tendencias políticas y de todo lo que está sucediendo signifique, luego lo haremos en el mediano y en el largo plazo, lo que estaba de fondo, uno de los aspectos más graves, más preocupantes, era esa clarísima infiltración de las mafias en el poder. Y aquí con varios partidos, varios movimientos, incluido el propio gobierno, con relaciones dignas de ser investigadas, pues esta infiltración de las mafias es una de las más claras manifestaciones de la descomposición del país. Recordemos la mafia albanesa, las escuelas de sicarios, todas las barbaridades que hemos venido atestiguando, las masacres carcelarias, etcétera, etcétera. Esto nos lleva a lo que tiene con respecto a este tema de relación con el presidente de la República, su cuñado Danilo Carrera, el expresidente del directorio de EMCO, Hernán Luque, Rubén Cherres, ya fallecido en las circunstancias más misteriosas, extrañas. Una de las preguntas que hay que hacerse es si es que la situación actual echa tierra o debe echar tierra sobre estas investigaciones. Precisamente lo que usted acaba de señalar, Gustavo, es lo que nos preocupa como Comisión Nacional Anticorrupción, que entremos en el vértigo de las elecciones, que volvamos a la arena política o vuelvan a la arena política algunos sectores y hablen de lo que siempre se habla, de los beneficios de esas elecciones, del cumplimiento de una serie de ofertas, etcétera, etcétera. Es decir, generar una tormenta preelectoral y electoral que suele ser un concurso de ofertas y que a veces desgraciadamente engaña a la población. Pero en medio de aquello, es decir, los próximos 6 meses, vamos a estar seguramente olvidados de las circunstancias de base, los ha señalado usted, el crimen organizado,
Las propias autoridades del gobierno han aceptado que al cambiar varias responsabilidades en las funciones públicas de muchos ministros, etcétera, han aceptado que ha habido incorrecciones, pero nos podemos olvidar. Y la justicia, por eso es que llamamos a los organismos de control y de justicia para que sigan con su tarea. No puede ser este proceso de los siguientes 6 meses una cortina de humo para olvidarnos todo aquello que ha ocurrido en el país, las graves circunstancias en las que hemos estado viviendo. No puede ser el motivo para que nos olvidemos de un proyecto político y económico que hoy comenzará a aflorar vía decretos ejecutivos y que debemos estar atentos frente a ese proceso, y evidentemente no puede ser una cortina de humo para nuevos pactos hacia el mediano plazo con una serie de perspectivas que no hacen sino olvidar la trascendencia de la vida del Estado ecuatoriano. Esas son las preocupaciones y esa es la alerta a la ciudadanía. Y esa es la alerta y el llamado a los organismos de control para que sigan cumpliendo o cumplan de una vez por todas con voluntad patriótica lo que les corresponde. Porque si no, podemos estar simple y llanamente viviendo de la coyuntura y del mediatismo, y los grandes intereses de la nación y del país pueden diluirse en medio de ese mediatismo. Ahora, entramos en esto que se lo ha calificado ya como un proceso electoral express en 6 meses o antes, podría ser tan pronto como 4 meses y medio. Un nuevo gobierno estará comandando los destinos de Ecuador desde el legislativo, desde el ejecutivo. Mauricio Alarcón, un analista que le ha precedido una palabra en este noticiario de esta mañana, ha dicho algo muy cierto. Las circunstancias en las cuales estamos abren de cualquier manera una oportunidad en esta imperfecta democracia ecuatoriana, y él ha señalado: la ciudadanía tiene otra vez en sus manos, con ese peso, tan relativo sí, pero peso que tiene el voto de los ecuatorianos, y esto es la posibilidad de recompensar y o de castigar a la clase política. Parcialmente es así, pero las normas del Código de la Democracia siguen vigentes, de tal manera que los candidatos se inscribirán vía los partidos políticos. Las candidaturas de los sectores sociales terminan finalmente siendo atrapadas por los partidos políticos, porque si es que los sectores sociales pudiesen proponer una acción de carácter electoral de manera directa, las cosas serían distintas. Pero son los partidos de los movimientos políticos los que intervinieron en el último proceso quienes van a inscribir a sus candidaturas, y están obligados a escoger, esto entre comillas, en los próximos 10 o 15 días a los candidatos. Las de tales elecciones internas me temo que dejen de existir y serán candidaturas a dedo. Y la participación electoral responderá a los intereses de los sectores electorales, que, como lo he señalado acá, muchos de ellos son partidos de alquiler, membretes electorales, que no hacen propuestas programáticas ni doctrinarias, sino que se levantan sobre la base del hecho mediático. Entonces, ese es mi temor, más allá de que coincido de que la ciudadanía puede tener una impresión y una decisión de actuar de otra manera, pero si de aquí a 15 días nos ponen 15 nombres por los cuales que hay que escoger, lo que hemos hecho es volver al punto de partida en donde los grupos eleccionarios toman la iniciativa y nos imponen las candidaturas que terminan representando casi siempre a fracciones económicas, a grupos organizados con intereses y propósitos concretos, o son simple y llanamente bisagras por las cuales ingresan, puertas por las cuales ingresan determinados nombres que representan a intereses que no son de la sociedad. Entonces va a ser una campaña rapidísima, sin debate ideológico, todos acusándose de corruptos, todos diciendo que se van a luchar contra la corrupción, todos ofreciéndoles al país los mejores días y el gran cambio, pero seguramente llegaremos a un proceso cuyo resultado final es volver a preparar las elecciones del 2025. Este es un gobierno de transición que se elegirá, que tendrá la perspectiva política de mediano plazo.
de tal suerte que es una circunstancia complicada. Todo esto que estamos viviendo, el país debe tenerlo clarísimo, más allá de la doctrina, que fue instituido en la Asamblea Constituyente de Montecristi. Fue la forma como se pensó que era el mecanismo mediante el cual jamás esos gobiernos de la época de Montecristi podrían ser destituidos. Es decir, vivimos ya no el hiperpresidencialismo, sino el hiperpresidencialismo, que es el que lleva a estas circunstancias de la llamada muerte cruzada, en donde evidentemente y adicionalmente la desventura del país fue tener una asamblea nacional que no representaban los intereses ciudadanos, sino que entraron en un proceso de coerción y de chantaje para lograr obtener ventajas de cortísimo plazo que no responden a intereses nacionales, sino a intereses de grupos hegemónicos reducidos. Ahora justamente, doctor Rodas, la campaña tal y como hemos conocido ya de parte del Consejo Nacional Electoral va a ser extremadamente corta, 8 días se dice de campaña. Esto favorecerá definitivamente a las organizaciones políticas mejor estructuradas y sobre todo a los rostros más conocidos. Debería, o quizás no nos sorprenderá, que nuevamente a la Asamblea Nacional los asambleístas y las asambleístas que fueron destituidos a través de la muerte cruzada vuelvan a presentarse y vuelvan a tener una opción para conformar por este tiempo que falta a la Asamblea Nacional. Los movimientos y partidos políticos mejor estructurados serán los que probablemente resulten beneficiados en este nuevo proceso. Y algo respuesta suya, doctor Rodas, que es una información de última hora. Guillermo Lasso ha desistido ser candidato. Pongamos en pantalla, por favor, este último tuit del Washington Post en declaraciones. Lo que señala es: un día después de disolver la Asamblea Nacional, evitando su inminente juicio político, pero provocando nuevas elecciones este año, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso dijo que no tiene planes de postularse en ellas y que no le importa quién lo reemplace. Declaraciones de Guillermo Lasso para el Washington Post. Le escuchamos, doctor Rodas. En realidad, la noticia de última hora era obvia, ¿no? Porque un presidente que tenía 7-8% de respaldo seguramente podría haber subido a un 12, a un 15%. Y finalmente ahí lo que le interesa es gobernar para su proyecto político los 6 meses y volver a sus actividades de la banca. Eso es lo concreto. Además, con esto intenta poner distancias respecto de lo que significa que le investiguen las graves acusaciones que ha habido en el país. Es una forma de poner algo de agua al fuego. Eso respecto del comentario, pero también respecto de lo que estábamos hablando sobre el proceso eleccionario. La otra preocupación que la comisión también tiene, que lo vamos a expresar también en los siguientes días, ustedes saben que nosotros lo único que podemos hacer es expresar opiniones, pero vamos a por estar inmersos en esto, es el manejo del sistema electoral. Los candidatos que han ganado elecciones se quejan del sistema electoral, porque no están hablando del club de perdedores, como suelo decir yo, sino que los que han ganado, porque es un proceso que no deja garantías. Un vocal que grita en Guayaquil que ha encontrado mesas paralelas, sistemas paralelos, que no denuncian a nadie y que se callan. ¿Y a qué costos, doctor Rodas? Recordemos que las elecciones presidenciales y para la Asamblea, las legislativas en el año 2021, se hicieron con un costo para el país de $114 millones. Este es el peaje que se tiene que pagar en Ecuador por esa antropofagia política. Así es. Y entonces tenemos un Consejo Electoral que tiene una opacidad en el manejo de la cosa pública. Funcionarios que han sido miembros del Consejo Electoral, yo voy a recordar 2 nombres, porque eso hay que decirlo así. El doctor Verde Soto, que luego fue secretario de gobierno, de una comisión que se llamó Secretaría Anticorrupción. Él se quejaba del manejo irregular cuando él era funcionario del Consejo Electoral, era vocal, se quejaba del manejo irregular. Hoy hay una vocal que todos los días
señala exactamente lo mismo, no recuerdo este rato el apellido, pero todos los días demuestra que hay un manejo irregular, grave, perjudicial en recursos de toda naturaleza. De tal manera que hay que poner atención también a lo que ha significado la transparencia de los procesos. Porque no es un tema que aparezcan los 5 o 7 personas a decirnos todo está perfecto y hemos convocado elecciones. Se distribuyeron las juntas provinciales electorales como en un festín. Cada quien controla a su manera en las provincias y generan toda una maquinaria preelectoral cuyas acciones son de graves consecuencias electorales. De tal manera que yo creo que allí debe participar, no los partidos políticos, porque ya llega un momento en el que sabemos lo que están haciendo, sino la ciudadanía, las veedurías. Nosotros nos vamos a preocupar hasta dónde es posible, porque es enorme, son 44,000 juntas electorales más o menos. Hay una dinámica que nadie controla, porque hay esta historia de que una vez que se ha lanzado el caso en la campaña electoral, la convocatoria a elecciones, nadie puede decir nada, porque si no les gusta a la gente del Consejo Electoral, hemos incurrido en un procedimiento inadecuado y irregular de entorpecer ese proceso electoral. Yo creo que aquí hay que poner mucha fuerza. Felizmente al interior de la Comisión Nacional Anticorrupción tenemos también personas de enorme trascendencia, en el caso del doctor Gustavo Vega, que dirigió el proceso electoral en la transición, que todos recordamos, y que saben de lo que se trata. Hay algún otro miembro que participó también activamente en aquello, Alberto Molina, que es miembro de la Comisión Anticorrupción en Guayas, y saben y conocemos también qué es lo que hay que controlar, porque esto puede ser un desafuero en función de intereses protervos que emergieron en los últimos momentos para generar todas las circunstancias que estamos comentando. Todo aquello, insisto, gracias a una Asamblea Nacional que fue incapaz de responder a los intereses del pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Rodas. Gracias a usted por la invitación, un saludo cordial a ustedes y a la audiencia. Buenos días. El doctor Germán Rodas es el coordinador de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Son las 8 horas.